Salud, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito antes para que yo le explique lo de... Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen, Hola, buenas ¿cómo tardes. están, chiquilines? ¿Todo bien? Todo bien. Disculpen, pero tuve un inconveniente y recién me pude conectar. No hay problema, profesora. A ver si compartimos lo de hoy. Bueno, chicos, voy a pasar la lista y vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la unidad 5, perdón, la unidad 6 está mal ahí, que es, vamos a hablar un poquito del sistema endocrino, ¿tá? Y vamos a ver algunas patologías del sistema endocrino, y vamos a ver cómo actuamos, ¿sí?, con algunas de ellas en algunos procedimientos. Voy a pasar la lista. Gabriela Aguerre. Presente. Bien. Vanessa Alfonso. Presente. Susana Almeida. ¿No? Pamela Barros. Martín Cristaldo.
Dayana Dariz. Luis Lacruz. Presente. Janina Lorenzo. Estelia Martínez. Alejandra Ocampo. Presente. Oriana Peula. Presente. Catherine Rodríguez. Gabriela Torres. ¿Está Gabriela hoy? Mariana Vera. Mariana, tampoco. María Guzmán y Sebastián Rodales. Presente. Bien. Parece que hay más conectados. A ver. Hay poquitos. Hay 10, 1, 5, 6. ¿Hay alguien que no me dijo presente y está conectado? Hay 9, ¿no? Alejandro Campos. Gonzalo, profe, que no pasó la lista, no escuché en la lista. ¿Cuál? Jonathan. Jonathan González. Perdón, sí, Jonathan, no te nombré. Perdón, Jonathan. Y me faltan 1, 3, 4, 5, 6, 7, tengo yo. ¿Hay alguien más? No quiero ponerle falta. Vanessa, Sebastián, Oriana, Luis, Jonathan, Janina, Gabriela, Dayana, Dariz, ¿estás conectada, Dayana? Sí, pero estoy presente. Luis La Cruz también. Janina. Janina Lorenzo también. Janina. No sé si no me escucho. Bien. Bueno, chicos. Vamos a ver entonces un poquito la clase de hoy. Vamos a hablar de sistema endocrino. ¿Sí? Vamos a ver brevemente, ¿sí?, de qué está compuesto el sistema endocrino. Hablar rapidito sobre algunas glándulas, ¿sí?, que forman parte del sistema endocrino. Las principales al menos. Vamos a ver brevemente lo que es diabetes, los tipos de diabetes, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la administración de insulina, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy en la clase. Gabriela, bien. ¿Quieren que intente poner grande o será que no ven? Voy a intentar a ver si ven. Si paso, ¿ven o no? Si paso las diapos, ¿ven? ¿O quedan la primera ahí, cuando está grande? Yo todavía no veo, inclusive me sacó de la clase, por eso entré de nuevo. Ah, ¿no ves nada, Gabriela? ¿Internet o qué? Yo tampoco no veo nada. Bueno, a ver. Y si les dejo ahí, chiquitos, ¿sí ven? A mí Bueno. dice Pablo Pérez ha Yo empezado no la veo función de tampoco. compartir la pantalla, más A nada. ver, esperen. Vamos a ver. A ver. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Está. Martín. Bien. Martín Cristal. Bien. No voy a poner grande porque creo que si pongo grande no me deja ir pasando para que ustedes vean. Bien.
Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema endocrino. Entonces, para eso vamos a ver lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Que también es llamado sistema de glándulas de secreción interna. Es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias que son las llamadas hormonas, ¿sí? Es un sistema que está compuesto por glándulas, ¿sí? Algunos son órganos, ¿sí? Pero lo que hacen, ¿sí? Está integrado por órganos y glándulas, que la función del sistema endocrino, ¿sí? Es segregar hormonas a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que es nuestro sistema endocrino. A ver, ¿hay alguien en el chat? Sí, Martín, vi que entraste, te puse presente. ¿Qué es entonces las glándulas que hace nuestro sistema endocrino? Las glándulas, ¿sí?, endocrinas liberan las hormonas, ¿sí?, que son esas sustancias que producen esas glándulas, a nuestro torrente sanguíneo. Esto va a permitir que las hormonas lleguen a las células de todas partes del cuerpo, ¿sí?, a las que necesiten actuar en los diferentes órganos. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el sistema del ánimo, por ejemplo, del crecimiento. Ustedes saben que nosotros crecemos, ¿sí?, no solo es porque comemos, nos alimentamos y aportamos nutrientes a nuestro cuerpo para crecer, sino porque también hay hormonas que actúan en nuestro crecimiento, ¿sí?, que una se llama la hormona del crecimiento, y hace que nosotros crezcamos, ¿sí? Cómo hace que mejore nuestro ánimo, nuestro sistema hormonal, el metabolismo, ¿sí? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, una de las glándulas, que es un órgano que se llama páncreas, ¿sí?, que está dentro de dos sistemas, que ya lo vimos dentro del sistema digestivo, pero también actúa dentro del sistema endocrino, porque produce hormonas, ¿sí?, porque produce una hormona que se llama insulina, ¿verdad?, y hace que mejore nuestro metabolismo, ese órgano, por ejemplo, ¿sí? En la reproducción, ¿sí?, ahora vamos a ver que nuestros órganos genitales, por ejemplo, reproductores, que en las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos, ¿sí?, hacen que se produzca la reproducción humana, ¿sí? Eso es todo a través de las hormonas que segrega nuestro sistema endocrino. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que haya en la sangre o de la concentración de otras sustancias, por ejemplo el calcio, ¿sí? O sea, que él es nuestro sistema, Estela, endocrino, ¿sí? No es que, por ejemplo, el páncreas, como le hablé, que es una glándula, ¿sí?, que segrega hormonas, ¿sí? O, por ejemplo, el sistema, ahora que vamos a ver lo que es el hipotálamo, no es que está continuamente liberando esas hormonas a nuestro cuerpo, ¿sí? Va a liberar de acuerdo a qué órgano y en qué momento nosotros necesitamos. Vieron que nuestro cuerpo, ¿sí?, es una máquina perfecta, ¿sí? En el momento que determina que nosotros necesitamos esa hormona, ese órgano se va a encargar, o esa glándula, de liberar esa hormona y regular, por ejemplo, las concentraciones de calcio, ¿sí? El calcio que está en nuestra sangre está regulado, ¿sí?, las concentraciones, por una hormona. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales, ¿sí? Afecta, por ejemplo, el estrés, las infecciones, los cambios entre los equilibrios líquidos y minerales que hay en la sangre. Si nosotros tenemos un proceso infeccioso en nuestro cuerpo, ¿sí?, va a alterar lo hormonal, ¿sí?, va a alterar que esas hormonas se liberen en las concentraciones que tengan que liberarse. Y cuando estamos estresados también, ¿sí?, una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona, por supuesto que es perjudicial para el cuerpo, ¿sí?
Por ejemplo, ahora vamos a ver que la tiroides es una glándula, ¿sí?, que segrega hormonas, que forma parte de nuestro sistema endocrino, y ustedes saben que hay muchas personas que tienen patologías tiroideas, como son un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir? Es que cuando se regulan o demasiada cantidad de las hormonas, produce una patología, y cuando no se libera demasiada la cantidad necesaria, o sea, cuando secreta poca cantidad de esa hormona, también se va a producir alguna enfermedad o alguna patología. ¿De qué partes consta nuestro sistema endocrino? Aunque hay muchas partes del cuerpo que fabrican hormonas, las principales glándulas que componen nuestro sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, que recién hablábamos, las glándulas paratiroides, que son unas glándulas pequeñitas que están dentro de la glándula tiroides, que ahora vamos a ver, las glándulas suprarrenales, ¿sí?, que son dos glándulas que están sobre los riñones, encima en la parte superior, la glándula pineal, que es otra glándula, el páncreas, los ovarios y los testículos, ¿sí? Esas son algunas, las más fundamentales, que forman parte de nuestro sistema endocrino. Ahora vamos a ver brevemente cada una de ellas, ¿sí? El hipotálamo, dijimos que es una de las glándulas, ¿sí?, se encuentra en la parte central inferior de nuestro cerebro, ¿sí? Ahí está la imagen, le puse un dibujito para que ustedes puedan identificar lo que es el hipotálamo, ¿sí? Une a nuestro sistema endocrino con nuestro sistema nervioso. Las células nerviosas del hipotálamo, ¿sí?, fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de esas hormonas por parte de otra glándula que también está dentro de nuestro sistema endocrino, que es la hipófisis, ¿sí? El hipotálamo recoge la información que recibe del cerebro, ¿sí? El cerebro, nuestro órgano del sistema nervioso central, ¿sí?, como por ejemplo la información de la temperatura que nos rodea, ¿sí?, y envía a la hipófisis, ¿sí?, esa información, y la hipófisis, que es esa glándula del sistema endocrino, va a liberar las hormonas necesarias para que nosotros controlemos nuestra temperatura corporal, ¿sí? Es como le decía, es una máquina perfecta que a veces nos cuesta entender, y que si realmente nos ponemos a estudiar nuestro cuerpo quedamos admiradas, ¿verdad? Bien. Eso es lo que hace esa glándula, ¿sí?, que está en el hipotálamo, que forma parte, ¿sí?, de nuestro sistema endocrino. La hipófisis, ¿sí?, que es esa otra glándula que actúa en conjunto, ¿sí?, con nuestro sistema nervioso central, se encuentra en la base del cráneo y no es más grande que un porotito, es una glándula sumamente pequeña. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar glándula maestra, ¿sí? Las hormonas que fabrica la hipófisis controlan muchas glándulas endócrinas, ¿sí? O sea, si bien, ahora vamos a ver, qué es la glándula más pequeñita de nuestro sistema endocrino, pero es la que produce más cantidad de hormonas que actúan en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Una de las hormonas que fabrica la hipófisis es la hormona del crecimiento, ¿sí? Vieron que recién les comentaba, ¿sí?, que nuestro sistema endocrino libera esas sustancias llamadas hormonas y que va a actuar en diferentes partes del cuerpo, y una de ellas es nuestro crecimiento, ¿sí? Estimula los huesos, ¿sí?, en el tejido cartilaginoso de los huesos, a que crezcan los huesos, ¿sí?, y se estiren, se realice la producción de hueso para que el hueso crezca en su largo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a crecer. Hay personas que tienen patologías, ¿sí?, que se llama, por ejemplo, el enanismo, ¿sí?, las personas que son enanas, ¿sí?, tienen un déficit de la hormona del crecimiento, ¿sí?
no tienen esa hormona en la hipófisis, o sea, tienen su hipófisis, pero la hipófisis no libera esa hormona en cantidad suficiente para que las personas puedan crecer, ¿sí? Y tener un tamaño normal. La prolactina es otra hormona que segrega la hipófisis, ¿sí? Que activa la fabricación de la leche en las mujeres, ¿sí? Las mujeres que damos de mamar, ¿sí? Se produce la leche porque nuestra hormona, nuestra glándula hipófisis, ¿sí? Hace que se segregue la prolactina, ¿sí? Que actúa en las mamas y que se libere la leche materna. La tirotroponina, ¿sí? Que estimula las glándulas tiroides para que fabriquen las hormonas tiroideas. ¿Sí? ¿Vieron qué tan compleja es esa pequeña glándula que estimula a otra glándula, que es la tiroides, a que ella fabrique sus hormonas también? ¿Sí? Por eso el nombre de glándula maestra. ¿Sí? La corticotropina, que estimula las glándulas suprarrenales para que también fabriquen otras hormonas. La hormona antidiurética, ¿sí? Que ayuda a controlar el equilibrio hídrico de agua del cuerpo a través de los riñones. ¿Sí? Ustedes saben que nuestros riñones son nuestros órganos de filtración de líquido, ¿sí? Y necesitan actuar a través de esa hormona. ¿Sí? El riñón responde porque tiene actuando la hormona antidiurética que va a ser segregada por la hipófisis. La oxitocina, ¿sí? Que desencadena las contracciones del útero durante el parto, ¿sí? Es una hormona que se libera en las mujeres, ¿sí? Cuando están en su trabajo de parto, la hipófisis hace que se segregue esa hormona que se llama oxitocina, ¿sí? Que también hay un compuesto químico, ¿sí? Está fabricada químicamente la hormona, la oxitocina, que ustedes van a ver cuando estemos en el módulo 3, ¿sí? Que se inyecta intravenoso, ¿sí? Para estimular las contracciones del parto, ¿sí? En una embarazada que está a término, que está para tener, ¿sí? Si sus contracciones son leves, ¿sí? No son, por ejemplo, la hipófisis a veces no segrega suficiente hormona para hacer que se dilate ese cuello del útero, se administra intravenoso para ayudar. La hipófisis también segrega endorfinas, que son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso y reducen la sensibilidad al dolor. La hipófisis también segrega hormonas que indican los órganos reproductores a fabricar las hormonas sexuales, como por ejemplo son los ovarios y los testículos, ¿sí? Controla la ovulación, el ciclo menstrual en las mujeres. Sin duda que es una hormona, una glándula sumamente compleja, ¿sí? Vieron que es de las más pequeñitas, pero es la que más funciones cumple en nuestro cuerpo. Otra glándula de nuestro sistema endocrino es la glándula tiroides, ¿sí? Se encuentra en la parte baja y anterior del cuello, tiene una forma de moño o de mariposa, fabrica las hormonas tiroideas, que son la tiroxina, la triodotironina, ¿sí? Que son la T3, la T4 y la TSH. Estas hormonas controlan la velocidad con la que las células queman el combustible que producen los alimentos de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuanto más hormonas tiroideas haya en nuestro torrente sanguíneo, más deprisa van a ocurrir las reacciones químicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso después ustedes van a ver cuando se produce el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ¿sí? Las complicaciones que hay con el peso corporal de las personas, ¿sí? Porque cuanto más hormonas tiroideas se segreguen en el torrente sanguíneo, más rápidas van a ocurrir las reacciones químicas del proceso de los alimentos en nuestro cuerpo. Las hormonas tiroideas son importantes porque ayudan a que los huesos de los niños y los adolescentes crezcan y se desarrollen también. Tienen un papel de desarrollo en el sistema nervioso del cerebro, ¿sí? O sea, la hormona tiroides, ¿sí? Junto con la hipófisis que libera la hormona del crecimiento,
son muy importantes en la etapa, ¿sí?, de la niñez y la adolescencia, que es donde se produce nuestro crecimiento. Las glándulas paratiroideas, ¿sí?, son 4 glándulas diminutas que están unidas a las glándulas tiroides y que funcionan conjuntamente, segregan la hormona que se llama la hormona paratiroidea, que regula la concentración de calcio en la sangre con la ayuda de la calcitonina, ¿sí?, que es otra hormona, que es fabricada por la glándula tiroides. Las suprarrenales, que son otras glándulas, también son 2, de forma triangular, y se encuentran encima de cada riñón. Las glándulas suprarrenales constan de 2 partes, cada una de las cuales fabrica una serie de hormonas que tienen muchas y diferentes funciones, cada hormona que fabrica las glándulas suprarrenales, que ahora no los vamos a ver, ¿sí? Lo importante es ver rapidito, ¿sí?, qué hace, más o menos por arriba, cada glándula de nuestro sistema endocrino, y vieron que algunas cumplen múltiples funciones. La glándula pineal, que es otra glándula que está ubicada en el centro del cerebro, ¿sí?, segrega melatonina, ¿sí?, que es una hormona que puede influir que tengas sueño por la noche y que te despiertes en la mañana, ¿sí? Ustedes saben que cuando llega la noche, ¿sí?, que nosotros estamos cansados y que se nos presenta el sueño, que empezamos a bostezar, ¿sí? Cuando empezamos a bostezar y estamos con sueño, es la glándula pineal, que forma parte de nuestro sistema endocrino, empieza a segregar, ¿sí?, la hormona que se llama melatonina. Y esa hormona influye a que nosotros tengamos sueño y que podamos dormir. Cuando aumenta la secreción de melatonina, ¿sí?, en nuestro cuerpo, ¿sí?, que empieza a funcionar la glándula pineal, que sobre todo trabaja en la noche, aumenta la secreción de melatonina y se nos da el sueño, dormimos, descansamos y tiene un techo. O sea, ella aumenta, ¿sí?, se estabiliza ahí, empieza a descender, ¿sí?, hasta que llega la mañana y nos despertamos. Cuando el nivel de melatonina desciende, ¿sí?, al pico máximo, nosotros nos despertamos, ¿sí? Hay personas que tienen dificultad para conciliar el sueño. Ustedes ven que hay personas que no duermen de noche, ¿sí?, deben tener capaz familiares o algunos que no pueden conciliar el sueño, ¿sí? A veces se da por estrés, por cansancio, por otra patología, y el médico le indica, ¿sí?, algún ansiolítico, en alguna medicación, algún hipnótico, sí, que el paciente duerme durante la noche. Pero hay pacientes que no tienen estimulada la glándula pineal, o sea, su glándula no segrega melatonina y no logran dormir por más medicación que se le administre, porque nunca liberan esa hormona, ¿sí? Ahí hay que darle, ¿sí?, melatonina, que es una medicación, se le administra solo la melatonina que el paciente toma durante la noche, ¿sí?, va a subir a los niveles máximos y ahí sí se va a producir el sueño del paciente, ¿sí? Las glándulas reproductoras, que nos quedan las dos, ¿sí?, ver lo que es ovario y testículo, que también forman parte de nuestro sistema endocrino, ¿sí? Los testículos se encuentran dentro del escroto, segregan las hormonas llamadas andrógenos, la más importante de las cuales es la testosterona en el hombre. Estas hormonas indican el cuerpo del niño empieza a cambiar, ¿sí? La testosterona, cuando aumenta, el testículo empieza a producir en cantidades elevadas la testosterona en el niño, ¿sí?, en el preadolescente, es que donde se van a empezar a producir todos los cambios asociados con la pubertad de los niños, ¿sí?, como el agrandamiento del pene, el estirón del cuerpo, el agravamiento de la voz, el crecimiento del vello facial y púbico. También la testosterona dijimos que trabaja en conjunto con la hipófisis, ¿sí?, y hace que se produzca la fabricación del semen, ¿sí?, en los testículos. Y los ovarios, ¿sí?, que es las otras glándulas del sistema endocrino,
se encuentran en la pelvis, en las mujeres, fabrican los óvulos, segregan las hormonas femeninas, que son los estrógenos y las progesteronas. Los estrógenos participan también, como la testosterona en el hombre, ¿sí?, en el inicio de la pubertad, y producen todos esos cambios, ¿sí?, que se producen en la preadolescencia, ¿sí?, que son en las mujeres, por ejemplo, empiezan a crecer los senos, se empieza a acumular grasa alrededor de las caderas, de los muslos, también se estiran, quedan más altas, crecen, ¿sí? Actúan en el ciclo menstrual de las mujeres, y estas hormonas también, que son producidas por estas glándulas llamadas ovarios, ¿sí?, también tienen un papel muy importante en el embarazo de la mujer. Otra glándula es el páncreas, ¿sí? Si bien el páncreas, como ya les dije al principio, ¿sí?, lo habíamos visto formando parte de nuestro sistema digestivo, ¿sí?, también forma parte de nuestro sistema endocrino. Esto se debe a que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo, y también fabrica y segrega enzimas en el sistema digestivo. Por eso forma parte de esos dos sistemas, ¿sí?, del sistema digestivo, porque fabrica las enzimas, ¿sí?, del sistema digestivo, y del sistema endocrino, porque fabrica hormonas que participan en muchas funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, fabrica insulina y glucagón, una de las hormonas que controlan la concentración de glucosa, o sea, el azúcar en sangre. La insulina, que es la más importante, ayuda a mantener el cuerpo con las reservas de energía. Ustedes saben que nuestro cuerpo, nosotros nos movemos porque necesitamos energía, y la energía de nuestro cuerpo le proporciona la glucosa, o sea, el azúcar que nosotros consumimos. Entonces, el páncreas, ¿sí?, juega un papel muy importante, porque libera esa insulina, y esa insulina capta el azúcar que está en nuestro torrente sanguíneo y lo introduce en las diferentes células de nuestro cuerpo para que nos proporcione la energía que necesitamos. ¿Cómo puedo mantener mi sistema endocrino sano? ¿Sí? Realizando ejercicios, ¿sí? Llevando una dieta nutritiva adecuada, realizando revisiones médicas periódicas con el médico. A veces tenemos síntomas de que tenemos alterado algo en nuestro sistema endocrino, y pensamos que no, como el cansancio, el poco apetito o el comer mucho, asociamos a que estamos con mucho trabajo, con mucho estrés, y no damos importancia, y capaz que no está asociado tanto al estrés, sino ese cansancio o esa inapetencia o el exceso de apetito, o algunos otros síntomas que ahora vamos a ver, realmente nos están indicando que nuestro sistema endocrino muchas veces no está funcionando bien, o sea, esas glándulas no están trabajando, o están liberando demasiadas hormonas, o están liberando poca cantidad de hormonas, y nos produce afectación de alguna parte de algún otro órgano, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿sí?, realizarse un chequeo general para ver cómo está funcionando nuestro sistema endocrino. Hablar, por supuesto, no tomar nada, ningún suplemento, nada, plantas medicinales, antes de hablar al médico. Si, por ejemplo, sabemos, ¿sí?, que tenemos alguna alteración de alguna glándula, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas tiroideos, ¿sí?, y no quieren tomar, ¿sí?, la hormona, algunas de las que tengan que tomar, ya sea T3 o T4, y toman algún suplemento con alguna medicina natural, ¿sí?, y piensan que con eso va a estar bien, y realmente no, necesitan ir al médico para que los medique con la dosis adecuada de esa hormona que tienen, o en exceso, ¿sí?, o en poca cantidad. Y por supuesto, ustedes saben, ¿sí?, que los problemas endocrinos son hereditarios, la gran mayoría. Si tenemos antecedentes familiares, ¿sí?, por ejemplo, diabetes o problemas de tiroides, sin duda que tenemos que informar al médico si tenemos familiares, madre, padre, abuelos,
porque nosotros podemos tener alguna de esas patologías. Bien, entonces vamos a ver una, ¿sí?, patología que es afectada por nuestro sistema endocrino y que es muy conocida, que se llama diabetes, ¿sí? La diabetes, ¿entendieron un poquito? Porque yo solo hablo, yo no sé si ustedes me entienden, ni los veo. ¿Entendieron más o menos lo que vimos? Hablamos en general de nuestro sistema endocrino, ¿sí? Y vivimos por qué glándulas están compuestas, ¿sí? Y más o menos vimos qué función cumple algunas de esas principales glándulas, ¿verdad? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a ver una de las afectaciones, que es la diabetes, ¿sí? Bien, la diabetes es una enfermedad metabólica, ¿sí?, crónica, caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre, o sea, los niveles de azúcar aumentados, que con el tiempo van a conducir a daños graves en el corazón, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en nuestros ojos, en los riñones y en nuestro sistema nervioso. Esas son algunas complicaciones grandes de la diabetes, ¿sí?, que ustedes la van a ver después con Mariana. Pero lo importante es saber qué es. Es una enfermedad metabólica, ¿sí?, crónica, ¿sí?, generalmente, excepto la diabetes gestacional, que ahora vamos a ver que es un tipo de diabetes, las otras dos diabetes, si se diagnostican y el paciente la presenta, generalmente son crónicas, o sea, son una enfermedad para toda la vida, ¿sí? Y que se caracteriza a la diabetes por tener los niveles, ¿sí?, de glucosa en sangre, de azúcar elevados. La más común es la diabetes tipo 2, ¿sí? Hay 3 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 2 es la más común, ¿sí? Se dice que es la diabetes del adulto, ¿sí?, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve más resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. Se puede dar en esta diabetes que el cuerpo produzca, ¿sí?, o sea, la glándula, ¿sí?, que se llama páncreas, que vimos que forma parte de nuestro sistema endocrino, es la glándula, ¿sí?, que fabrica y libera esa hormona llamada insulina, ¿verdad? En la diabetes tipo 2, el paciente tiene una segregación de insulina. A veces lo que pasa, a veces no, lo que pasa es que los receptores, ¿sí?, que están en nuestro sistema sanguíneo no son capaces, ¿sí?, de captar la insulina. O sea, la hormona es liberada, pero no tiene la cantidad de receptores, ¿sí?, como una especie de ganchitos, para que me entiendan, que captan y agarren a toda la glucosa que está en nuestro cuerpo y la introduzcan, ¿sí? Libera la hormona en la tipo 2, ¿sí?, pero no con suficientes ganchitos como para captar toda la glucosa que está en la sangre e introducirla en la célula. Entonces queda esa cantidad, ¿sí?, de glucosa liberada en la sangre, y esa glucosa hace que aumente los niveles de glucosa en sangre, ¿sí?, porque no fue capaz de ser introducida en la célula. Esto se da en la tipo 2. La tipo 1, una vez que se conoce como diabetes juvenil, ¿sí?, o diabetes insulino dependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce prácticamente nada, ¿sí?, o muy mínimo, ¿sí? Y la poca, que es prácticamente nada de insulina que segrega el torrente sanguíneo, también no es capaz de captar nada de glucosa que haya dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? La tipo 2, ¿sí?, es la del adulto, ¿sí?, la que se da que el páncreas segrega insulina, pero con pocos receptores. Y la tipo 1 es donde el páncreas prácticamente no segrega nada de insulina, y el paciente, por eso se llaman pacientes insulinodependientes, porque van a necesitar de esa hormona para poder captar la glucosa e introducirla dentro de la célula.
La diabetes tipo 1, como ya les dije, ¿sí? Existe una destrucción total de las células betas. Ustedes saben que las células betas, ¿sí?, que están dentro de nuestro páncreas, son las que producen insulina, ¿sí? Entonces, como hay una destrucción total de esas células dentro del páncreas de esas personas, van a presentar una diabetes tipo 1, ¿sí? La diabetes tipo 2, como ya les dije, genera como consecuencia de un defecto progresivo de la secreción de insulina, de un aumento de la resistencia periférica, ¿sí?, lo que les decía de los receptores, a la misma, y hace que se aumente la producción de glucosa. Generalmente no se requiere de insulina para el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo que sí se requiere son hipoglucemiantes. Cuando se diagnostica temprano la diabetes tipo 2, al comienzo se empieza a tratar con dieta y con ejercicio para tratar de mejorar los niveles de glucosa. Si el paciente con una dieta estricta, ¿sí?, con escasa cantidad de glucosa, y con actividad física regular no mejora los niveles de glicemia, va a necesitar, sí, tomar hipoglucemiantes orales, ¿sí? A veces, con pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 a temprana edad y maltratados, ¿sí?, donde el paciente no cumple con la dieta, no realiza ejercicio, tiene que tomar hipoglucemiantes y no los toma, o sea, un paciente que no se cuida en absoluto y sabe que tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, puede llegar a convertirse en diabético tipo 1, o sea que con el tiempo va a necesitar de insulina, ¿sí?, de administrarse insulina para mejorar los niveles de glicemia. Y el tercer tipo es la diabetes gestacional, ¿sí?, que es diagnosticada generalmente en el segundo o tercer trimestre de embarazo, y esa sí no es una diabetes crónica, ¿sí?, sino que es aguda, que se da por un determinado tiempo. Muy rara vez, ¿sí?, la mujer embarazada diagnosticada con diabetes gestacional puede llegar a quedar después del parto con su diabetes. Generalmente después se va esa diabetes, ¿sí? Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas principales para empezar a diagnosticar un paciente con diabetes? Son la el exceso de ganas de orinar, ¿sí?, la micción frecuente que se llama poliuria, ¿sí?, personas que orinan muchísimas veces en el día, ¿sí? Van a incrementar el consumo de agua, toman cantidad de aguas en excesos aumentadísimos que se llama polidipsia. Y el aumento anormal de la necesidad de comer, o sea, la ansiedad de comer todo el tiempo, que se llama polifagia. También pueden tener pérdida de peso, ¿sí? A veces hay dolor de cabeza, mareos, cansancio, ¿sí?, que son también otros síntomas principales de diabetes. Pero esos tres síntomas principales, que son llamados la regla de los 3P, ¿sí?, ustedes van a escuchar que los médicos van a decir, hablando de un paciente, ¿sí?, o ustedes valorando al paciente, van a ver que interrogando al paciente, el paciente le dice, sí, orino impresionante, tomo mucha cantidad de líquido y como abundante, todo el tiempo tengo que estar comiendo, ¿sí? Va a tener las 3P, que es poliuria, polidipsia y polifagia. Esos son los tres síntomas fundamentales, más controles de glicemia, que nos comprueben que la glicemia capilar esté aumentada o una glicemia en sangre periférica, ¿sí?, venosa periférica, con los valores aumentados de glicemia, tenemos el diagnóstico del paciente diabético, ¿sí? No se olviden, poliuria, polidipsia y polifagia, ¿sí?, son los tres síntomas fundamentales para diagnosticar la diabetes. ¿Cuál es la predisposición a presentar diabetes? Una, que es hereditaria, ¿sí?, como ya dijimos, que muchas afecciones de nuestro sistema endocrino son hereditarias. Si tengo familiar, madre, padre o abuelo que presenten diabetes, lo más probable es que en algún momento presente. La obesidad
es otra predisposición a presentar diabetes. Las personas mayores de 65, sobre todo el sexo masculino, en conjunto con la obesidad, también son predispuestas a tener diabetes. Las personas tratadas con corticoides, ¿sí? Ustedes saben que los corticoides, por ejemplo, en la prednisona, para nombrarles, ¿sí? O el Corodex, ¿sí? Que es otro, corticoides o glucocorticoides, presentan una cantidad importante de glucosa, ¿sí? Si bien son muy potentes antiinflamatorios los corticoides y funcionan muy bien, sobre todo en las personas con alguna patología autoinmune, por ejemplo, algunas poliartritis que duelen mucho y que inflaman mucho, los pacientes toman cantidades de corticoides elevadas, ¿sí? Y tomar por mucho tiempo corticoides hace que aumenten los niveles de glicemia, ¿sí? Y que predisponga que el paciente se convierta en un paciente diabético, ¿sí? Eso es otra cosa que tenemos que valorar cuando nosotros estamos valorando un paciente. Por ejemplo, y le vamos a realizar un control de glicemia capilar, y el paciente nos dice que no es diabético, que no toma ninguna medicación para la diabetes, que no tiene, por ejemplo, ninguno de los 3 síntomas fundamentales que dijimos, que es la poliuria, la polidipsia y la polifagia, pero al realizarle el control de glicemia capilar, el paciente está con 2 de glicemia, 1,70 o 1,80 todos los días, a veces en ayuno. Ahí tenemos que ir a ver a la historia o preguntarle al paciente si no está tomando algún corticoide, ¿sí? Porque lo más probable es que ese valor de glicemia capilar aumentada sea porque el paciente esté consumiendo corticoides, ¿sí? Y como les dije, el consumo excesivo, prolongado por mucho tiempo, va a predisponer a que el paciente se convierta en un paciente diabético. Los exámenes de glicemia ustedes ya conocen y ya saben, ¿sí? Del módulo 1, que hacíamos el control de la glicemia capilar, ¿verdad? Es donde nos daba cuál era el valor de glicemia en sangre, que aproximado es entre 0,70 y 1,10 miligramos por decilitro. También vamos a hacer el mismo en sangre venosa, ¿sí? Que es más, ustedes saben, que es más certero, por supuesto, que realizar un hemoglucotest. La glucosuria, por ejemplo, es otro examen que se hace en sangre. Una prueba de tolerancia de glucosa, ¿sí? Sobre todo se hace en las embarazadas con una diabetes gestacional, ¿sí? O a algún paciente donde no queda claro aún, ¿sí? Si el paciente es diabético o no. Por ejemplo, tiene la sintomatología, los 3 síntomas, poliuria, polidipsia, polifagia, tiene cansancio y algún otro síntomas asociados a la diabetes, valores de glicemia capilar levemente aumentados, ¿sí? Pero no queda claro aún, ¿sí? Porque son levemente aumentados, el médico le puede indicar una prueba de tolerancia de la glucosa, ¿sí? Que es un examen donde se consume en exceso glucosa, se saca sangre primero en ayunas del paciente, luego se le administra una cantidad excesiva de glucosa para que el paciente tome, a los minutos se le vuelve a sacar sangre, y ahí con ese examen el médico realmente va a diagnosticar si el paciente es diabético o no. Los niveles de glucosa en orina también se ven aumentados, se puede ver cuando el paciente es diabético en un examen de orina, ¿sí? Vamos a ver que van a salir glucosa en la orina y acetona. La educación para los pacientes diabéticos debe ser constante, ¿sí? Porque pueden presentar muchas complicaciones, como algo ya les dije, y no les voy a nombrar muchas, porque Mariana les va a hablar de las complicaciones de la diabetes. Pero los 3 pilares fundamentales, ¿sí? Para educar a un paciente diabético, el primero es la dieta, ¿sí? Lo que vieron, lo que vimos que la diabetes es el aumento de glucosa, y nosotros tenemos glucosa en nuestro cuerpo porque ingerimos glucosa, ¿verdad?
Entonces necesitamos una alimentación que no permita azúcares ni grasas minerales, que la alimentación, por ejemplo, con algunos granos como el arroz, el poroto, el fideo, la lenteja, sean limitados, ¿sí? No en grandes excesos, muy moderado el consumo de papas y bananas, y lo que sí está permitido en la alimentación del paciente diabético, sí, son las verduras, como la lechuga, el tomate, la zanahoria, la espinaca, la leche, y realizar, sí, alguna colación, que después vamos a ver que es muy importante en el paciente, y que pueda ser alguna otra fruta, por ejemplo, manzana. El segundo pilar fundamental de la educación del paciente diabético es la realización de ejercicio físico, ¿sí? De forma moderada, no quiere decir que tenga que ser exagerada todos los días, ni en gimnasio, por ejemplo, una caminata 3 veces a la semana ya es muy importante para el paciente. La medicación, ¿sí? Todo paciente diabético primero se trata de normalizar con el régimen, como les dije, y si no responde, ahí sí va a necesitar la administración de hipoglucemiantes orales, y si no responde a eso, ahí sí va a llegar a la terapia con la insulinoterapia, o sea, la administración de insulina vía subcutánea. Importante explicarle al paciente, sí, que debe consumir la medicación, no solo hacer la dieta y el ejercicio, pero debe consumir sus hipoglucemiantes, explicarle el horario que debe tomar, si es una vez al día, si es 2 veces al día. La educación está dirigida también al diabético que sepa reconocer un signos de hipoglicemia, ¿sí? Y de hiperglicemia. Eso es otra cosa fundamental, ¿sí? Ustedes saben que los pacientes diabéticos, ¿sí? Tienen, aparte de todas esas complicaciones que les dije, ¿sí? Que después las van a ver bien detallado con Mariana, las grandes complicaciones, las dos grandes complicaciones que se pueden dar de forma repentina en el paciente diabético son una hipoglicemia y una hiperglicemia. Nosotros tenemos que, como enfermero, enseñarles a corregir al paciente si presenta alguna de esas dos sintomatologías. Los síntomas son sudoración excesiva, taquicardias, mareo, irritabilidad, temblores. ¿Qué debe hacer si tiene una hipoglicemia? Por ejemplo, beber una taza de leche o un jugo de naranja, o comer una cucharada de azúcar o un caramelo, ¿sí? Si va a tomar el jugo, que no sea un jugo light, ¿sí? Que sea un jugo que tenga azúcar, o si es natural, agregarle el azúcar, ¿sí? Las complicaciones pueden ser un coma cetónico, una hiperglicemia o una hipoglicemia. Esas son las dos grandes complicaciones, ¿sí? Hiperglicemia, que puede llevar a un coma cetónico, o una hipoglicemia. El coma hiperglicémico, ¿sí? Una hiperglicemia, el paciente va a estar polimneico, el aliento del paciente va a ser cetónico, va a tener una respiración de Kussmaul, que se llama, que es una respiración superficial y rápida. Respira, y ahí en esa respiración de Kussmaul nosotros vamos a percibir el aliento cetónico del paciente, la piel va a estar seca, la lengua seca, y muchas veces quedan inconscientes cuando llegan al coma hiperglicémico. Las causas son muchas veces que el paciente desconoce que es diabético, ¿sí? Porque puede llegar a desconocer y presentó un coma hiperglicémico, o el paciente sabe que es diabético y abandonó su tratamiento diabético, y la dieta es inadecuada, suspendió el tratamiento de insulina, o presentó un error en el tratamiento de insulina, por ejemplo, se está administrando menos de lo que tenía que administrar, porque estamos hablando de un coma hiperglicémico, o sea que hay un aumento excesivo de la glicemia capilar. O estaba vencida la insulina, a veces pasa que se vencen y los pacientes no saben que está vencida y se siguen administrando, ¿sí? Y piensan que están bien y están mal, ¿sí? Porque presentaron el coma hiperglicémico. El tratamiento para la hiperglicemia es la administración de insulina,
¿sí? Porque estamos hablando que las glicemias están muy altas, los niveles de glucosa en un coma hiperglicémico son muy altos, ¿sí? Entonces necesitamos descenderle esos valores y para eso vamos a administrar, ¿sí?, insulina. A veces, si las glicemias son muy altas, el médico va a indicar no que se haga subcutánea, sino intravenosa. Pero la administración de insulina intravenosa siempre tiene que estar indicada por el médico. Bueno, cualquiera, ¿no? Intravenosa o subcutánea. Pero en una emergencia que se va a dar con estos pacientes con un coma hiperglicémico, tenemos que ver bien las unidades con el médico que vamos a administrar en forma intravenosa. Si no, bueno, también ver muy bien las unidades, pero la vía de administración subcutánea, ¿sí?, no es tan peligrosa como la vía de administración intravenosa. Otra cosa para tratar ese coma hiperglicémico es una venoclisis, o sea, el paciente va a necesitar hidratación. Cuanto más lo hidratemos, ¿sí?, se va a hidratar para tratar de fluidificar esa glicemia, ese azúcar, esa glucosa que está aumentada en sangre, ¿sí? Los cuidados de enfermería con una hiperglicemia: preparamos la bandeja para extracción de sangre y orina que el médico nos va a pedir, y a veces más de una vez, extraer sangre y orina del paciente en un coma hiperglicémico, control de los signos vitales, control de diuresis, control de conciencia, de que el paciente no llegue a quedar inconsciente. Interrogar a la familia para ver cuál fue la causa, ¿sí?, del coma hiperglicémico. Tener siempre insulina cristalina o NPH, que son las insulinas que podemos llegar a usar para corregir ese coma. La segunda complicación es un coma hipoglicémico, o sea, cuando hay un descenso de glucosa por debajo de los niveles normales, ¿sí?, y el comienzo puede ser brusco, y si no se trata, puede llevar a la muerte. O sea, de las dos complicaciones, una hiperglicemia y una hipoglicemia, la más grave y complicada es una hipoglicemia en un paciente diabético, ¿sí? Si nosotros no corregimos inmediatamente una hipoglicemia en un paciente, lo puede llevar a la muerte más rápido que una hiperglicemia, ¿sí? Siempre es más complicado en un paciente diabético una hipoglicemia que una hiperglicemia. El cuadro clínico, ¿sí?, de la hipoglicemia es polipnea, el paciente va a estar sudoroso, esa piel fría, ese sudor pegajoso, ustedes van a tocar la piel del paciente y va a estar como pegajosa, ¿sí?, fría, va a presentar temblores en las manos, en los labios, quedan como nubilados, esos pacientes que no sabemos medio si están despiertos o intentando dormirse, ¿sí? Tienden a hacer convulsiones, ¿sí? Tienen una visión borrosa o turbia, y el descenso de glucosa por debajo de lo normal puede causar, como les dije, daños irreversibles en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Por eso es importantísimo y es mucho más grave una hipoglicemia que una hiperglicemia. Les vuelvo a repetir, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Una cantidad excesiva de insulina, o sea, ahora al revés, si en la hiperglicemia capaz que el paciente se estaba administrando poca insulina, ¿sí?, o la insulina estaba vencida, lo que produjo una hiperglicemia. En una hipoglicemia puede pasar al revés, que el paciente, ¿sí?, se administre un exceso de insulina. Por ejemplo, si tiene que administrarse 10 unidades, por error se administra 20 unidades, y eso le puede llevar a un coma de hipoglicemia, ¿sí? Y una ingestión insuficiente de alimentos también puede ser, ¿sí? Pacientes diabéticos, ¿sí?, si bien tienen que tener una dieta adecuada y restringida a algunos alimentos, pero el paciente debe comer, debe consumir, ¿sí? Porque si yo no ingiero nada de glucosa en mi organismo y a su vez me inyecto insulina porque necesito inyectarme porque es mi tratamiento,
¿sí? La insulina va a llegar a nuestro torrente sanguíneo, no va a encontrar la poca glucosa que encuentra, ¿sí? La va a meter dentro de nuestro cuerpo, pero a veces no encuentra, ¿sí? Y hace que se produzca ese coma hiperglicémico. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? En una hipoglicemia, controles del hemoglucotés, por supuesto, reglados muy seguidos, ¿sí? Ustedes van a ver que en una hipoglicemia vamos a tener que tener, a veces cada 10 o cada 15 minutos, ir controlando la glicemia para lograr que esa glicemia empiece a subir. Administrar jugos azucarados, como les dije, si el paciente, por ejemplo, está consciente aún, ¿sí? Si el paciente está en nuestro domicilio, darle una cucharada de azúcar si no tenemos nada, ¿sí? Pero si está hospitalizado, intentamos darle jugos azucarados. Si el paciente no está consciente, se va a necesitar administrar suero y suero glucosado al 10%, ¿sí? Que tiene mucha glucosa. Existe el suero glucosado al 5% y al 10%. El suero glucosado al 10%, ¿sí? Es el que tiene más cantidad de glucosa. El médico les va a ir indicando también, porque se inyecta fraccionado vía intravenosa, por ejemplo, se administra 100, ¿sí? A chorro, a veces nos solicitan, de suero glucosado, se corta, se controla la glicemia capilar, o sea, el hemoglucotés, y ahí vemos, si van subiendo, bueno, si sube poco, se vuelve a administrar otro volumen de suero, ¿sí? Se corta y así sucesivamente hasta que se logre, ¿sí? Llegar a un valor aproximado de la normal, para que a veces después el paciente sí necesita continuar a veces con un goteo continuo, ya no con un volumen de suero glucosado al 10%, pero al 5%, para mantener esa glicemia, ¿sí? Controlar los signos vitales, por supuesto, y el reposo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de insulina. ¿Que ahora estamos? Sí, estamos bien. ¿Entendieron, chiquilines, un poquito de diabetes? ¿O se durmieron? No, sí, entendimos bien, sí. Anaí. Entendí bien. Ay, qué difícil es para mí darles así la clase. Para nosotros también. Ay, sí, Ulises. Esto no sé hasta cuándo. Espero que el año que viene. ¿Cuándo tienen? ¿Ustedes tienen examen estos días? Mariana me habló algo de que ustedes tenían un examen. El miércoles tenemos un parcial. El miércoles. Sí. No es el examen Creo que era de farmacología que teníamos. Ah, eso, sí. Tienen el examen de fármacos, ¿sí? Porque ahora cambiaron, vieron la modalidad, que no sé, que a los días que terminan la materia de apoyo parece que no es como antes, que después que se terminaba toda la enfermería, ¿no? El lunes, antes que me olvide, el lunes van a tener el parcial de estas 2 unidades, ¿sí? Porque esta es cortita. Todo lo que vimos de digestivo y esta de endocrino, ¿sí? Que van a ver hoy conmigo, mañana con Mariana, y después el lunes van a tener el parcial, ¿sí? El martes ya vamos a empezar otra unidad, el miércoles creo que no van a tener clase porque tienen el examen, y el jueves y el viernes volvemos a tener. Después sí descansamos, nos queda solo la semana que viene. Díganme si ven esto de Analia, sí. ¿no era el 14? ¿No era el 14 el parcial ese? Sí, pero nos hicieron cambiar, legal. Ay, no te puedo creer. Yo tengo un examen de liceo, tengo. Ay, mentira, sí. Sí, a las 6 de la tarde. Nos hicieron cambiarle para poder darle el miércoles libre. Ay, no te puedo creer. Sí. ¿A qué hora tenéis del A las liceo? 6 de la tarde, a las 6, a las 18. Ay, justito. Sí, justito, sí. No sé.
tendrías que hablar, capaz que lo pueden volver a cambiar para el martes. Vos sabés que yo hace tiempo ya que mandé del liceo una constancia de la fecha de examen que tengo el 13, el 15 y el 20. Ellos ya Ajá. saben, igual claro, ahora que cambiaron, no sé, voy a ver con ellos mañana a ver. O si puedo dar yo al otro día, no sé, el martes. Sí, pienso que sí. Lo de enfermería creo que la otra vez, creo que fue Catherine que no tuvo problema. Sí. Capaz que sí, no hay problema. La cosa es que no puedas perder lo del liceo tampoco. Claro, yo no quiero perder Ujú. la fecha de ese examen. O sea, yo veo cualquier cosa, lo que me dicen, yo te aviso mañana. Sí, avísame que Ah, intentemos solucionar. Sí. dale, muchas gracias. Bueno, chiquilines, vamos a ver rapidito, ¿sí? Para que no se duerman, vieron que estamos hablando de diabetes, ¿sí? Y hablamos de la diabetes, y dijimos que es la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente. El paciente requiere, ¿sí? De la administración de insulina porque las células beta de su páncreas, ¿sí? No producen esa hormona que se llama insulina, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que son las insulinas, ¿sí? Son una hormona formadas por aminoácidos, producidas y secretadas por las células betas del páncreas. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes y sobre todo de los glúcidos, o sea, de la glucosa de nuestro cuerpo, ¿sí? Su función es la de favorecer la incorporación de la glucosa de la sangre hacia la célula, ¿sí? La principal función de la insulina es captar, como les dije, a la glucosa que está en la sangre, ¿sí? Nosotros consumimos la glucosa, pasó al torrente sanguíneo a nuestra glucosa, se liberó la insulina del páncreas y captó esa glucosa y la introdujo dentro de la célula para que esa glucosa nos genere energía y nosotros podamos realizar todas nuestras actividades de la vida diaria, ¿verdad? La diabetes es la carencia absoluta o relativa de esa insulina producida por el páncreas, como ya dijimos, ¿sí? Y muchas veces, como en la diabetes tipo 1, necesitamos administrar insulina. ¿Cuáles son las características de la insulina? Las insulinas se dividen en categorías de acuerdo a las diferencias de inicio, ¿sí? O sea, cuán rápido actúan, el pico, o sea, cuánto demoran en lograr el pico máximo de acción, la duración, cuánto dura antes de desaparecer, y la vía, sí, es por vía subcutánea o vía intravenosa, ¿sí? Esas son las categorías que se clasifican los diferentes tipos de insulina. Cada insulina actúa de manera diferente para reducir los niveles de glucosa en sangre. Es muy importante saber cómo actúa cada tipo de insulina que utilizan, cuando comienza a actuar, después de haber sido inyectada, la hora en que ejerce su mayor potencial, o sea, su pico máximo de acción, y cuánto tiempo permanece en el torrente sanguíneo, ¿sí? Los diferentes tipos de insulina, sí, tienen su tiempo en el que comienzan a actuar, ¿sí? El pico máximo que llegan a establecer el pico máximo, ¿sí? Y luego empiezan a descender y cuánto tiempo permanecen en nuestro cuerpo esa cantidad de insulina que se administra. ¿Cuáles son los tiempos de acción? De las insulinas hay de acción rápida, de acción intermedia y de acción lenta, ¿sí? Analia, Sí. ¿sabes qué? No, yo al menos no veo si estás compartiendo pantalla. Sí, ¿no ven? Perdón, chicos, a ver qué pasó. No veo. ¿Alguien más no ve? ¿Todos no ven? ¿Por qué no me dijeron, chiquilines? Yo estoy viendo. Yo no veo. ¿Ahí, Gaby? No. No. A ver. ¿Ahora?
Ahora sí. Ahora sí. Bien. Les decía que vamos a tener los diferentes tipos de insulina, ¿sí? De acuerdo al tipo de acción que tenga, ¿sí? Hay de acción rápida, hay de acción intermedia y hay de acción lenta, ¿sí? En general se usan para controlar las elevaciones súbitas de glucosa, ¿sí? Las de acción rápida, ¿sí? Que por ejemplo, hay algunas en el mercado, ¿sí? De acción bien rápida que se actúan a los 10 minutos de inyección, ¿sí? Esas son las de acción sumamente rápida que todavía, por ejemplo, les hablo de acá de nuestro hospital de Bella Unión, capaz que en el hospital de Salto hay, no tenemos, ¿sí? La de acción más rápida, la insulina de acción más rápida que tenemos nosotros es la de insulina cristalina, ¿sí? Pero la cristalina actúa a los 20 minutos recién. Pero ya les digo, hay insulinas de acción rápida, ¿sí? Que actúan generalmente a los 10 minutos, ¿sí? De administrada subcutánea o intravenosa, ¿sí? Las insulinas de acción rápida, ¿sí? El pico máximo de acción se alcanza a los 45 o 90 minutos, ¿sí? Y dura aproximadamente entre 3 y 5 horas en nuestro cuerpo, ¿sí? Insulinas de acción rápida se inyectan y a los 10 minutos actúan, ejercen su pico máximo de acción a los 90 minutos, ¿sí? Y permanecen en nuestro cuerpo de 3 a 5 horas. ¿Sí? Esas son las insulinas de acción rápida. La vía común en todas, ¿sí? Son la subcutánea y puede darse de vía intravenosa, como ya habíamos hablado, en una crisis de hiperglicemia, siempre y cuando el médico tenga la certeza con la dosis exacta de administrar intravenosa. Las insulinas de acción intermedia, que es la insulina NPH, que conocemos en el mercado, es un tipo de insulina con una duración más prolongada, ¿sí? Que se usa para controlar los niveles de glucosa en ayuno. Sí se usan como insulinas basales, es decir, por su duración cubren la necesidad básica de insulina durante todo el día. La NPH, ¿sí? O sea, es una insulina, ¿sí? Que se aplica como para actuar durante todo el día. Por eso son de acción intermedia, ¿verdad? Más lenta van a actuar. La NPH, que es la más común, la que ustedes van a ver, la que más van a estar en los centros asistenciales, son la cristalina, que es de acción rápida, ¿sí? Y la NPH, que es de acción intermedia o prácticamente lenta, aunque hay otras que actúan más lentos que la NPH. Es una insulina que tiene un aspecto lechoso, ¿sí? Ustedes van a ver que van a aprender a diferenciar cuáles son los dos tipos de insulina. Ustedes van a ver que la insulina cristalina, que dijimos que es de acción rápida, la que vamos a usar para actuar de inmediato en una crisis de hiperglicemia, ¿sí? Es cristalina, ¿sí? Es transparente, es como un agua, ¿sí? Y la NPH es de aspecto bien lechoso, ¿sí? Es como un líquido blanco lechoso, que debemos siempre agitarlo, ¿sí? Antes de administrar al paciente. La NPH comienza su efecto metabólico, o sea, comienza a actuar a las 2 o 4 horas, ¿sí? Por eso vieron que ya es de acción más lenta, ¿sí? Vieron que la insulina de acción rápida, como la cristalina demora 20, dijimos que hay otra de que actúa a los 10 minutos, ¿sí? A los 20 minutos es rápido actuar, sin embargo, la NPH empieza a actuar recién entre las 2 o 4 horas de administrar. El pico máximo se da entre las 8 y 14 horas y tiene una duración máxima de 24 horas en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia de acción entre cada insulina? ¿Y por qué
se da la NPH en los pacientes generalmente para mantenimiento, ¿sí?, de su glicemia, y la insulina cristalina se da generalmente para hacer ajustes, ¿sí?, porque el paciente diabético se controla seguido su glicemia, se administra reglado la NPH, porque vimos que llega a actuar hasta 24 horas en nuestro cuerpo. A veces el paciente se administra solo una vez al día la NPH porque va a actuar durante todo el día en nuestro cuerpo, ¿sí? Y se realiza ajustes de su glicemia según los controles de la glicemia capilar con la insulina cristalina, que es de acción rápida. ¿Me entendieron un poquito o no? El paciente diabético puede llegar en su diabetes tipo 1, que necesita la administración de insulina, a administrarse las dos insulinas. A veces no, a veces solo una. El paciente necesita, ¿sí?, solo la NPH, que es de acción intermedia lenta, ¿sí?, y a veces necesita administrarse las dos. Ahora, solo que tenga que administrarse cristalina es muy difícil, excepto en una crisis de hiperglicemia. Pero generalmente el paciente se mantiene con la NPH y se ajusta su glicemia con la insulina cristalina. ¿Sí? Bien. Es una insulina neutra, le decía, turbia, en color lechoso, ¿sí?, que siempre debe agitarse antes de inyectarse, ¿sí?, y se puede utilizar sola o mezclarla con la insulina cristalina. Eso es otra cosa. Hay pacientes que necesitan administrarse las dos juntas, ¿sí? Tiene que administrarse de mañana, por ejemplo, 20 unidades de NPH, ¿sí? Y el paciente se va a realizar el control de glicemia capilar, ¿sí? El médico le va a dar una tablita y le va a decir, bueno, si usted presenta entre 1,50, ¿sí?, miligramos por decilitro de glicemia capilar y 1,80, se va a realizar 10 de NPH y va a ajustar con 2 unidades de insulina cristalina. Entonces ahí el paciente se controla y ve que tiene 1,60, se tiene que realizar las dos. Si el paciente tiene 1,10, se va a realizar solo la NPH, ¿sí? Y si se tiene que realizar las dos, ¿sí?, porque tiene ese valor entre los valores que le dijo el médico en la tablita, se puede administrar las dos juntas para no realizarse dos pinchazos, ¿sí? Y si ustedes tienen indicado eso, la historia clínica del paciente, que puede pasar, que tenga NPH y que tenga cristalina según el ajuste de la tabla, pueden administrarlas juntas, ¿sí? ¿Cómo van a administrar? Primero van a cargar la insulina NPH, que es de acción lenta, y luego la insulina cristalina, que es de acción rápida, porque cuando ustedes inyectan, va a inyectar primero la cristalina, que fue la última que cargaron, y después la NPH. ¿Y por qué tiene que ser inyectada primero la cristalina? Porque es la de acción rápida, la que va a permitir que baje ese valor que está elevado, que no está dentro de lo normal, y que después siga actuando la NPH. ¿Sí? ¿Me entendieron? Yo creo que están todos dormidos, de tanto que yo hablo. En los talleres yo voy a ver si ustedes aprendieron de insulina. No, no estamos durmiendo, ¿no? Bueno, se aplica como todas por vía subcutánea. Y hay otros de efectos más prolongados, ¿sí?, que duran más, que también no hay casi en el mercado, pero es para que ustedes sepan. Hay unas de acción súper rápida que actúan a los 10 minutos que nosotros no conocemos, o sea, conocemos, pero aún no tenemos en nuestros centros hospitalarios, y otras de acción más lentas que la NPH, más prolongadas, que también son de poco uso, pero solo quería nombrarles, ¿sí?, que existen. Ya sabemos el dispositivo que todos ya conocen para medir la glicemia capilar, que se llama glucómetro, ¿verdad? Las medidas que ya conocemos, ¿sí? También hay dispositivos que controlan de continuo la glucosa, son muy caros, pero son proporcionados en Montevideo, por ejemplo, ¿sí?, por diabéticos
tipo 1 insulina dependientes que no logran tener buenos controles de glicemia, entonces se conecta ese dispositivo y ese dispositivo monitoriza de continuo la glicemia, ¿sí? Y ya tiene en ese dispositivo, se puede colocar, ¿sí?, una especie de mochilita que lleva adjunto que tiene cargada la insulina. Entonces, el aparato detecta, ¿sí?, cuál es la glicemia capilar del paciente y si está elevada ya le inyecta insulina. Son sumamente caros en el mercado, por supuesto que los tienen las personas que realmente pueden y que realmente tienen ese descontrol y que, por ejemplo, trabajan todo el día y no pueden estar controlándose a cada rato su glicemia, ¿sí? Se compran ese dispositivo y se lo conectan en el brazo. Las insulinas, como ya les dije, solo para nombrarles, la que más vamos a ver es la cristalina, ¿sí?, que es de acción rápida, y la NPH, que es de acción lenta. Las zonas de administración de la insulina, ¿sí? Con el tiempo la insulina ustedes saben que afecta a los tejidos, por eso hay que rotar, afecta y deja el tejido muscular duro, rígido, ¿sí? Si bien no se inyecta en el tejido muscular, es en el tejido subcutáneo, pero quedan unos abultamientos a nivel subcutáneo que duelen si se inyectan siempre en el mismo lugar. Por eso debemos de rotar siempre los sitios de punción para la administración de insulina del paciente. Las zonas más comunes son el deltoides, el bíceps, el abdomen y el muslo. Para la administración de insulina debemos preparar una bandeja de insulina, ¿sí?, con el material necesario que vamos a necesitar, la aguja de insulina, la insulina correspondiente, algodón, algún antiséptico, ¿sí?, guantes para realizar el procedimiento, no guantes estériles, guantes comunes, realizar la asepsia de la zona, con la mano no dominante formar un pliegue de aproximadamente 2 centímetros y con la otra mano puncionar a 45 grados, ¿sí?, que es la administración de una vía subcutánea a 45 grados. Aspiramos un poquito para ver que no hayamos agarrado ningún vaso sanguíneo, pero se supone que si es a nivel subcutáneo no deberíamos agarrar ningún vaso sanguíneo. Inyectar lentamente la insulina y luego dejar un algodoncito en el sitio de punción seco, ¿sí? Esos son algunos de los sitios de punción. Eso es cómo realizar el pellizco correcto, o sea, el pliegue correspondiente. ¿Vieron cuál es el que está correcto? Que agarra solo tejido subcutáneo, no agarramos grande el pellizco porque si no vamos a agarrar tejido muscular y no es para inyectar en tejido muscular la insulina, es para inyectar por vía subcutánea, ¿sí? Bien, chiquilines, espero que hayan entendido. Yo sé que hablo mucho, pero ustedes participan muy poco, pero me preocupa que ustedes no entiendan. Esto es algo importante porque es algo que lo vamos a ver a menudo, ¿sí?, ya sea en un primer nivel de atención o en el segundo nivel. Hay muchos pacientes diabéticos hospitalizados y donde van a tener, ¿sí?, muchos descontroles de glicemia. Si ustedes trabajan en una emergencia, ¿sí?, puede que les lleguen muchos pacientes, como dijimos, ¿sí?, con algún coma, ya sea por hiperglicemia o por hipoglicemia, ¿sí? No se olviden que es importante corregir más rápido y asistir más rápido a un paciente con hipoglicemia que con una hiperglicemia, ¿sí? Asústense más, ¿sí?, y asusten al paciente cuando educan a un paciente diabético que corre más riesgo de vida cuando su glicemia está muy baja que en cuanto esté muy alta. Ojo, no es para que tenga las glicemias en las nubes el paciente, siempre, porque es peligroso, ¿sí? Pero es más peligroso que no consuma alimentos, que no realice la dieta adecuada, ¿sí?, y que no tome adecuadamente su medicación, ¿sí?, para que realice una hipoglicemia. Es importante que ustedes conozcan, cuando veamos los talleres les vamos a mostrar bien, ¿sí?, cuáles son los dos tipos de insulinas que más vimos,
¿sí? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué son la NPH y la cristalina? Otra cosa importante que no les puse, pero les voy a decir, es que las insulinas no se administran frías, chiquilines, ¿sí? Siempre que vayan a administrar una insulina que va a estar guardada en la heladera, ustedes lo van a ver que sí, sobre todo por nuestra zona acá en el norte, ¿sí? Donde es una zona muy calurosa, no se puede tener la insulina a temperatura ambiente. En países donde la temperatura es más fría, sí, generalmente se puede dejar a temperatura ambiente una insulina, no es que no se pueda, ¿sí? Pero por las altas temperaturas que siempre tenemos, sí se conservan bajo frío, o sea, están bajo heladera siempre las insulinas. Nosotros antes de administrar debemos sacar, si es una NPH debemos agitar, ¿sí? Dijimos, ¿sí? Porque tiene un aspecto lechoso y se concentra en el frasco o en el vial, ¿sí? Debemos agitarla y debemos calentarla con la mano a temperatura ambiente antes de administrar la insulina, ¿sí? En un ratito, ustedes la cargan y en la misma jeringa, ¿sí? La calientan con la mano o calientan un poquito el frasco, ¿sí? Con la mano, no vayan a poner un frasco de insulina en microondas, por favor, porque la profe dijo que no se administraba fría, es a temperatura ambiente, ¿sí? ¿Por qué no se administra fría la insulina? Porque duele mucho, ¿sí? El paciente va a sentir mucho dolor realmente cuando ustedes le administren una insulina fría, ¿sí? No se olviden de rotar los sitios de punción, ¿sí? Porque producen esos abultamientos, ¿sí? Que realmente quedan muy dolorosos si no se rotan los sitios de punción, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, los dejo por acá entonces. ¿Sí? ¿No tienen nada para preguntar? Están todos calladitos hoy. No, No, pero por el momento no sabría qué preguntarle. Bueno, entonces entendieron. Me quedo contenta porque entendieron. Tratamos de entender. Bueno, hacen un esfuerzo, ¿no, Ulises? Bueno, chicos, los dejo entonces. Nos vemos el martes conmigo, ¿está? Van a tener mañana y el lunes con Mariana, ¿está? Que pasen un lindo fin de semana. Igualmente, Nos vemos. nos vemos. Bueno, chau, chau. Chao.